Hola, sean bienvenidos al curso de lenguaje. Soy Elvis Carlos, profesor del curso, y el día de hoy vamos a dirigirnos a los chicos del quinto año de educación secundaria y vamos a desarrollar un tema más de nuestro curso. Iniciaremos con la siguiente diapositiva. Completa los espacios con los recuadros que están debajo. Tenemos aquí una imagen y de esta se desprenden dos nubes. La primera es una expresión dicha por el viejito, por el anciano. Lo siguiente: querida, vendrá nuestro nieto a visitarnos. Por favor, vayas a darle caramelos antes del almuerzo. Tenemos que completar estos espacios con estos recuadros que tenemos en la parte de abajo, pintados de rojo o escritos con color rojo. Entonces, creo que al utilizarlos hay que hacerlo de manera coherente. Tiene que otorgar coherencia al texto. Entonces, vamos a recoger algunos de estos y los vamos a trasladar a la parte de arriba. Por ejemplo, el hoy estoy colocando primero. El no estoy colocando en el otro espacio. Y se supone que estos tres van a ir en el espacio, la nube expresada por la viejita, por la ancianita. Muy bien. Y de esta forma vamos a leer ahora sí el texto completado y de forma coherente. Querida, hoy vendrá nuestro nieto a visitarnos. Por favor, no vayas a darle caramelos antes del almuerzo. Sí, tienes razón, lo quiero mucho, pero no permitiré que me convenza con sus mimos. Pregunta: ¿a qué categoría gramatical pertenecen los elementos que completaron los espacios? ¿Qué categoría gramatical son hoy, no, sí, mucho, no? Recuerden que en el español tenemos 8 categorías gramaticales. Ya hemos venido trabajando algunas de estas en clases anteriores. Por ejemplo, hemos hablado del sustantivo, hemos hablado del adjetivo, también lo hemos hecho acerca de los determinantes, el verbo, el pronombre. Hasta el momento hemos venido trabajando categorías gramaticales variables. Pues déjame decirte que a la categoría que pertenecen estas palabras es a los famosos adverbios. Así que el día de hoy vamos a trabajar esta categoría gramatical, el adverbio. Déjame decirte que el adverbio se va a definir según los siguientes criterios. Semánticamente, el adverbio es una palabra que señala las circunstancias de la acción verbal. Es decir, dan ideas de lugar, tiempo, modo, duda, cantidad, afirmación, negación. Por ejemplo, llora demasiado. Aquí el adverbio es demasiado. Está mostrando la idea de que al llorar lo hace en demasía. Entonces, aquí el adverbio es demasiado. B. Morfológicamente carece de accidentes gramaticales, por lo que se consideran palabras invariables. Un adverbio no puede estar precisado en un género, no puede estar precisado en una cantidad, no se le puede pluralizar, no se le puede mencionar pues en qué tiempo está conjugado, no. ¿Por qué? Porque es una categoría gramatical invariable. No va a poseer variaciones, son fijos, son estáticos. Ejemplo, hoy.
La palabra hoy es un adverbio porque indica pues tiempo, se refiere al tiempo, da idea de tiempo, hoy. No precisa ni género, ni número, ni persona. Por lo tanto, hoy es un adverbio. C, sintácticamente. El adverbio modifica a un verbo, adjetivo u otro adverbio. Miren, tenemos el siguiente ejemplo. Ella no es tan feliz. En esta expresión, en esta oración, tenemos dos adverbios, no y tan. El no está modificando, está afectando al verbo es. Está negándolo. Por lo tanto, el no es un adverbio que trabaja con el verbo es y lo hace de una forma negativa, niega la acción. Siguiente, tan feliz. Tan es un adverbio que está afectando a feliz, que es un adjetivo. Ten en cuenta esta descripción del aspecto sintáctico, porque claramente dice el adverbio modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Entonces, ejemplos anteriores, como aquí, llora demasiado. Demasiado es un adverbio porque afecta al verbo llora. Pero ten en cuenta lo siguiente. Por ahí alguien puede pensar que demasiado siempre va a ser adverbio, pero tú tienes que darte cuenta a quién modifica, a quién afecta. Te voy a poner un ejemplo más. Voy a decir demasiado tráfico. Déjame decirte que aquí demasiado no es adverbio, porque está refiriendo este demasiado a tráfico, y tráfico es un sustantivo. Por lo tanto, no es adverbio demasiado en este contexto. Pero si yo digo, hay, del verbo haber, hay demasiados. En ese caso, o hay demasiado o hay demasiados. En este caso, demasiado o demasiados sí es adverbio. ¿Por qué? Porque está afectando al verbo hay. Entonces, recalco por última vez, el adverbio afecta, modifica a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. Lexicológicamente, los adverbios son palabras de inventario cerrado, es decir, que son limitados, finitos. Pasamos ahora al punto 2, que es la clasificación. Se define según los siguientes criterios gramaticales. Tenemos adverbios de lugar, son aquellos que señalan pues el espacio donde se realizan los hechos o los acontecimientos. Para poder reconocer a los adverbios de lugar, le haces al verbo la siguiente pregunta: ¿dónde o a dónde? El inventario de adverbios de lugar son aquí, ahí, allí, acá, allá, atrás, detrás, cerca, encima, lejos, debajo, abajo, afuera, adentro, dentro, etc. Ejemplos en oraciones. Allá corre otro atleta. Allá corre. Allá corre. Este allá está indicando el lugar donde corre. ¿Te das cuenta? Además está afectando al verbo. Aquí no sucedió nada. Solamente he remarcado en negrita el adverbio del lugar, porque sabemos que el no también es un adverbio, pero de negación. Aquí solamente he resaltado el aquí, que es un adverbio del lugar. Aquí sucedió, aquí no sucedió. Aquí está afectando a sucedió, que es el verbo. Siguiente, colócalo, colócalo encima, una orden. Colócalo encima. Encima está afectando a colócalo, que es el verbo. Estás dentro del equipo. Estás dentro, estás fuera, estás dentro, dentro está afectando a estás, que es el verbo.
Entonces, tenemos aquí a los adverbios de lugar. Adverbios de tiempo. Expresa el momento en el que se realizó, realiza o realizará la acción, el estado, etc. Se reconoce con la pregunta ¿cuándo? ¿Quiénes son los adverbios de tiempo? Ayer, hoy, mañana, anoche, ahora, después, antes, anteayer, pronto, posteriormente, todavía, etc. Ejemplos en oraciones. Todavía la quiero. Este todavía está afectando a quiero, que es el verbo. Todavía quiero. Entonces, todavía la quiero. La es un pronombre, ya sabemos. Quiero es el verbo. Todavía afecta entonces a este verbo. Ayer lloviznó. De igual manera, ayer, que es un adverbio de tiempo, está afectando al verbo lloviznó. Después iré. De la misma forma afecta al verbo. Mañana nos vemos. De la misma forma mañana afecta a vemos, que es el verbo. Entonces, estos son los adverbios de tiempo. Adverbios de cantidad. Dan idea de aumento o disminución. Se reconocen con la pregunta cuánto, cuánta, cuántos o cuántas. El inventario de los adverbios de cantidad son más, mucho, poco, muy, demasiado, tan, nada, tanto, bastante, menos, etc. Ejemplos en oraciones. Él gana menos. Menos afecta a gana, que es el verbo. Te quiero mucho. Mucho afecta a quiero, que es el verbo. Invítame más agua. En este caso, invítame más, invítame menos. Más afecta a invítame, que es el verbo. Acá dice luego de modo. Tenemos los adverbios de modo. Expresa la manera o forma de cómo se realiza la acción, estado, existencia. Se reconoce con la pregunta cómo. ¿Cuáles son los adverbios de modo? Mal, bien, regular, así, adrede, locamente, fuertemente, lentamente, etc. Recuerda que también son adverbios de modo las palabras que contienen a un adjetivo más la terminación mente. Por eso que ahí dice fuertemente, lentamente, fríamente, eh, agresivamente. Son adverbios de modo. Los adverbios terminados en mente, por lo general, cuando indican forma, manera, son adverbios de modo. Por ejemplo, en oraciones los adverbios de modo son estoy bien. Bien es el adverbio de modo, porque indica cómo, manera, cómo estoy. Bien. Entonces, bien afecta además a estoy, que es el verbo. Se fue lentamente, manera, forma, lentamente. Afecta al verbo fue. Teje así. Teje de este modo, teje de esta manera. Así es el adverbio de modo. Siguiente, tenemos los adverbios de duda, son aquellos que expresan inseguridad, dubitación. Para poder reconocer estos adverbios hay que tomar su aspecto significativo. Acá ya no vas a aplicar pregunta. ¿Cuáles son los adverbios de duda? Quizá o quizás, tal vez y acaso. Ejemplo, quizás vaya a tu casa, quizás vaya, quizás afecta a vaya, que es el verbo. ¿Acaso estás con él? ¿Acaso es el adverbio de duda? Está afectando al verbo estás. Tal vez la quiera. Tal vez es el adverbio de duda que afecta a quiera. De afirmación, tenemos afirma lo que expresa el verbo. Su reconocimiento se hace a través de su aspecto significativo. ¿Cuál es el inventario de estos adverbios? El sí, siempre, claro, verazmente, también, ciertamente, obviamente. Ejemplos en oraciones. Sí, acepto casarme contigo. El sí es un adverbio de afirmación, con tilde, ¿eh? Recuerda eso, el sí con tilde. Porque si fuese el sí sin tilde, ya otro sería su contexto y otro sería su significado, ya sería solamente un nexo, una conjunción. Entonces, este sí, para que sea adverbio, debes tildarlo y pues debe referir afirmación. Siguiente, claro que iré a la fiesta. Claro, también es un adverbio de afirmación. Adverbios de negación. Niega lo que o lo que expresa el verbo. Su reconocimiento se hace en base a su aspecto significativo también. No, nunca, jamás, tampoco es el inventario de los adverbios de negación. Por ejemplo, no te quiero. Ese no es un adverbio de negación. Nunca salí con ella. Estás negando
nunca es un adverbio de negación. Jamás te dejaré. Adverbios de interrogación o adverbios interrogativos denotan ideas sustantivadas o sustantivas del lugar, tiempo, etc. Sirven para hacer preguntas. Recuerda que estos adverbios interrogativos van con tilde. Son aquellos adverbios que indican pregunta refiriéndote o buscando ideas de lugar, de tiempo, de modo. Ejemplo, ¿cómo lo hicieron? El cómo es un adverbio. Está afectando al verbo hicieron. Así que el cómo con tilde es un adverbio interrogativo. ¿Dónde estás? De la misma forma, es un adverbio interrogativo. ¿Dónde? Buscará una respuesta del lugar, un sustantivo. O sea, la respuesta que tú darás será un sustantivo. O de repente también será un adverbio. Pero recuerda, aquí lo que importa es el adverbio interrogativo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto ganas? De igual forma, el cuánto afecta al verbo ganas. Se relaciona con ganas. Entonces, es un adverbio interrogativo. Y los adverbios relativos son aquellos que expresan lugar, tiempo, cantidad, modo, etcétera. Sirven para poder referir al demostrativo un concepto atributivo, o sea, un sustantivo o un pronombre que ya fue mencionado o refiere a ellos. ¿Cuándo, dónde, a dónde, cuándo, cómo, sin tilde? Esos son los adverbios relativos. Ejemplo, cuando caminan, hacen sonar sus zapatos, hacen sonar los tacos. Cuando caminan. Ese cuando refiere pues a un tiempo. Entonces está antes de caminan, afecta a caminan. Donde hay vino, todos beben, vamos a suponer. Entonces, donde hay, está afectando a hay, que es el verbo. Trabaja como lo hace su madre. Como es un adverbio relativo, entonces, que también cómo lo hace está afectando al verbo. Ahora hablemos de las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son grupos de palabras. Están formadas por lo menos por dos elementos que forman una única unidad léxica y gramatical, es decir, tienen un significado unitario y la misma función sintáctica que un adverbio. Es decir, se comportan las locuciones adverbiales como si fueran adverbios. Se pueden clasificar en de tiempo, y estos, por ejemplo, son a la vez, de lejos, de noche, al momento, al instante, más tarde, más temprano, a mediodía, al anochecer, al amanecer, de un momento a otro, en adelante, a deshora, de acá para allá, de tarde en tarde. Todos estos son locuciones adverbiales. Equivalen mentalmente a un adverbio, pero están expresados a través de estos grupos de palabras. De lugar tenemos de cerca, en alto, de cerca, en alto, por detrás, de por medio, esto está repitiendo, vamos a borrarlo. A campo, ¿no? A campo otra vez, al lado, por ahí, son los ejemplos de locuciones adverbiales de lugar. De negación, en mi vida la he visto. En este caso, en mi vida es una locución adverbial, de negación. Nunca la he visto. Por eso decimos que es equivalente a un adverbio mentalmente. Nunca jamás, aunque haya redundancia, es una locución adverbial. En absoluto, de ningún modo, ni de coña, bueno, ese es un uso coloquial, sobre todo en España. De afirmación, por supuesto, desde luego, sin duda, en efecto, por descontado. De duda, a lo mejor, de repente, por ventura. De cantidad, por poco, a veces, de menos, a cántaros, a chorros, ni más ni menos, a menudo. De modo, son las más numerosas. Estos de acá son las más numerosas. ¿Quiénes son ellas? Abrazo partido, a duras penas, a fondo, a gritos, a la chita callando, a la perfección, a trancas y barrancas.
a voces, al revés, con el corazón en la mano, con mucho gusto, cuerpo a cuerpo, de frente, etc. Entonces, las locuciones adverbiales son expresiones de dos a más palabras equivalentes sintácticamente a un adverbio. ¿Ya? Se comportan como adverbios. Finalmente, vamos a resolver los ejercicios. Los ejercicios que yo te propongo son 6. Número 1 dice, elija la alternativa en la cual un adverbio modifica a un adjetivo. A. Le puse mucho más empeño al trabajo. A ver, le puse mucho más. Mucho más, ambos son adverbios. En este caso, estos adverbios se están modificando entre sí o están trabajando entre sí. Entonces, aquí se están modificando a la vez entre adverbios. B. Nosotros vivimos muy lejos de aquí. Muy lejos. Aquí. Aquí también hay 3 adverbios. Esos 3 adverbios son de, bueno, este de acá es de cantidad, lugar, lugar. En este caso, este adverbio modifica otro adverbio. Estoy demasiado cansado. Aquí el adverbio es demasiado. Y demasiado está afectando a cansado. Y cansado es un adjetivo. Entonces, la respuesta, joven, señorita, es la letra C. La letra C. Demasiado es el adverbio y está afectando a cansado, que es un adjetivo. Compré bastante más de lo que pensé. Bastante y más entre ellos, entre adverbios, se están modificando. Hoy tuve menos dificultades que ayer. Menos está afectando a tuve, hoy está afectando a tuve. Entonces aquí están afectando a un verbo. La respuesta era C. 2. En el enunciado, ya está muy lejos y no lo podrás ver. Apenas llegue te llamará. Son solo adverbios. A ver, ¿quiénes son adverbios aquí? Ya es un adverbio de afirmación. Ya. Está muy es un adverbio de cantidad. Lejos es un adverbio de lugar. No es un adverbio de negación. Apenas es un adverbio de cantidad. Y son todos los adverbios. Entonces tenemos ya, muy, lejos, no y apenas. La respuesta, ¿dónde estará? Vamos a buscar. Ya, lejos, no, lo, acá no. Este lo no es un adverbio. Ya, la letra B. Apenas, lejos, muy, no y ya. La respuesta debe ser B. Y ninguna otra alternativa coincide con la B. Ninguna otra alternativa coincide con la B. La respuesta es B. 3. Señale la alternativa que contiene un adverbio de modo. ¿Dónde encontraremos un adverbio de modo? Fácil, aquí está. Así. Así es un adverbio de modo. La respuesta es C. Número 4. ¿Qué oración no contiene locución adverbial? A ver, ¿cuál de ellas no posee locución adverbial? Para eso vamos a reconocer las locuciones. Las locuciones, en la A, la locución es a menudo, a menudo. Esta es la locución, a menudo, a menudo. Esa es la locución. En la B, lo visitaba de vez en cuando. La locución es de vez en cuando. C, fueron aceptándolo poco a poco. Aquí la locución es poco a poco. En la D, de repente es la locución, de repente. En la letra E no hay locución. Lo que hay en la letra E es un adverbio de modo. De modo. Esto es un adverbio, no es una locución. Acá está la pregunta precisando por cuál es aquella que no posee locución adverbial. La E. Pero la E tiene, por si acaso, un adverbio de modo. 5. ¿Qué oración no presenta adverbio? Bueno, de estas oraciones, la que no presenta adverbio, ¿cuál será? A ver, quedó medio loca. Aquí el adverbio es medio. Sí, ahí el adverbio es medio, medio.
Está afectando a loca, que es un adjetivo, con tantos problemas ya. Vive muy lejos para visitarla. Muy lejos. Muy es un adverbio y lejos también. Muy está afectando a lejos, que es otro adverbio. En la letra C, muy pronto. Muy es un adverbio y pronto también es un adverbio. Entonces, adverbio que modifica a otro adverbio. Se tomó medio litro de gaseosa. Aquí, quizás muchos digan, profesor, medio es un adverbio. Tú tienes que darte cuenta a quién afecta. Este medio afecta a litro. Y yo te pregunto, litro aquí está funcionando como un sustantivo. Y un adverbio jamás modifica a un sustantivo. En este caso, medio es un determinante numeral partitivo. En este caso no es adverbio. La respuesta es D. De todas maneras voy a reconocer el adverbio en la E. Claudia se fue medio molesta. Medio es el adverbio que modifica a molesta, que es un adjetivo. Entonces, aquí tenemos como respuesta a la D. Se tomó medio litro de gaseosa. Aquí no hay adverbio. 6. ¿Cuál es la oración que presenta solo adverbios de lugar? Bueno, dice solo adverbios de lugar. ¿Ya? A ver, ahora caminaremos rápido. Ya. Ahora es un adverbio de tiempo. Rápido, un adverbio de modo. Quizá la perdone. Quizá es un adverbio de duda. Fue allí donde tropezamos. Allí y donde son adverbios de lugar. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pero como dice acá, ¿cuál es la oración? Esa es la respuesta. Una respuesta nada más. No siempre dices la verdad. No es un adverbio de negación. Todo se hizo de madrugada. Bueno, aquí de madrugada es una locución adverbial. Y bueno, no era la respuesta que buscábamos, solamente la respuesta era una que dice, ¿cuál es la oración que presenta solo adverbios de lugar? Y la respuesta era la C. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes estudiantes. Espero que la clase se haya entendido. Este tema no ingresa al examen que va a ser tomada en la siguiente semana. La siguiente semana te recomiendo que primero esperes el repaso y ya luego das tu examen. De todas maneras, eso no desacredita de que tú puedas realizar tu examen antes o a la hora que tú quieras. Recuerda que el examen estará subido a la plataforma de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Pero yo te recomiendo, repito, que esperes al momento del repaso, que lo voy a dar a las 2 de la tarde, para que tú tengas tiempo suficiente hasta las 8 en dar tu examen. Muchas gracias por tu atención.